Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Se mantiene férrea lucha contra el narcotráfico. Gabinete de Seguridad presenta droga incautada en los últimos días por un valor de 91 millones de dólares. Se trata de 3.640 kilos de cocaína valorados en 91 millones de dólares que en menos de 48 horas fueron ubicados por la Fuerza Naval en 2 embarcaciones con motores especializados para navegar a velocidad. En el registro de las autoridades, se trata de la incautación más grande en lo que va de 2022. Operación realizada por la Fuerza Naval, la Operación Poseidón II, la cual tiene 21 días de duración. Aún continuamos ejecutando dicha operación. No son operaciones sencillas y en una de ellas logramos cerrar el círculo. No solo la embarcación que traía y los tripulantes que venían del sur con el cargamento, sino también los tripulantes y la embarcación de los países del norte que iban a traer ese cargamento. Esta operación dejó la captura de 9 narcotraficantes de diferentes nacionalidades. Los colombianos Edwin Alegría Góngora y Luis Emiro Paredes Ladazuri. Los ecuatorianos Byron Stalin Díaz Dávila, Francisco Darwin Rodríguez, José Luis Mora Baltón y los guatemaltecos Teófilo Rodrigo Juncos Mazariego, Edwin Rufino Fuentes Mazariego, Carlos Juncos Mazariego y César Ovidio Lima Herrera. 4 de las personas que han sido ubicadas tienen antecedentes en Sudamérica. Hay una persona que tiene un proceso abierto en Sudamérica por el tráfico de 443 kilos de cocaína y no se entiende cómo es que ande todavía en libertad. El ministro Gustavo Villatoro destacó el compromiso de El Salvador en el combate del tráfico de drogas internacional. Hoy por hoy seguimos siendo la única fuerza naval de los países de la región que anda realizando operaciones arriba de las 200 millas náuticas, que es donde nosotros tenemos control de ese mar territorial. En la vigencia del Plan Control Territorial estamos hablando en un aproximado de dinero de más de 525 millones de dólares en lo que va de los 3 años. Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil señaló que solo en este año se han realizado más de 1.500 capturas por narcomenudeo. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. En mayo de 2021, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que la República Popular China entregaría 500 millones de dólares en inversión pública no reembolsable y sin condiciones. Luego que en la Asamblea Legislativa se buscara la ratificación de un convenio para el establecimiento de mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países, y se abriera la oportunidad de buscar cooperación y donativos que fueron gestionados a finales de 2019 por el presidente Nayib Bukele en su gira por el continente asiático. Entre los proyectos acordados para El Salvador está la construcción de la Biblioteca Nacional con una infraestructura moderna. El proyecto está en ejecución en el centro de San Salvador. En el ámbito deportivo se destinará inversión para la construcción de un nuevo y moderno estadio nacional con capacidad para 50,000 personas. El coloso estará ubicado en donde operó la escuela militar. En la gama de proyectos también se incluye una planta para potabilizar el agua del lago de Ilopango. Con esto se busca abastecer de agua potable el área metropolitana de San Salvador. En Sur City, el desarrollo económico y turístico será potenciado con la construcción de calles peatonales, parques, cableado eléctrico subterráneo y la ampliación del Muelle de la Libertad, además de la colocación de un sistema de agua potable y aguas negras en esa zona costera. El diálogo entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo chino también dieron frutos en el ámbito cultural. Entre las apuestas está la restauración del sitio arqueológico Joya de Serén. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota.
Exitoso combate contra las pandillas hace de El Salvador un referente para otros países con graves problemas de criminalidad. Daniel Esaú Nerio, alias Perico, es un pandillero de la 18 Sureños que fue captado hurtando objetos de un carro estacionado en Quesaltepeque, La Libertad. Policías lo capturaron y tras las investigaciones determinaron que el mismo vehículo con el que aparece en el video es el que utilizaba para delinquir y trasladar terroristas quienes huían para no ser capturados. En San Salvador, elementos de la Fuerza Armada localizaron a 3 pandilleros de San Martín. El primero de ellos tiene antecedentes por tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Fueron entregados a la PNC y podrían pasar más de 20 años en la cárcel. Luis Rivera Martínez es un peligroso gatillero de la MS-13 que fue detenido y tendrá que pagar por varios crímenes cometidos. Agentes de la sección táctica operativa de la PNC lo ubicaron en el reparto Las Cañas de Ilopango, San Salvador. Otro miembro de la MS-13 fue capturado en San Vicente. Se trata de José Molina Palacios. Este sujeto tiene antecedentes desde el 2014 por extorsión, por lo que será procesado por los delitos cometidos. Los colaboradores de pandillas también tendrán que pagar ante la justicia, como en el caso de Alex Edgardo Flores, quien alertaba a los terroristas sobre los movimientos policiales. Fue detenido en La Libertad y será procesado por agrupaciones ilícitas. La implementación del régimen de excepción para exterminar a las pandillas ha sido acertada, sostiene este analista en temas de seguridad. Los resultados obtenidos como las masivas capturas y la reducción de delitos dan la razón al gobierno de El Salvador, luego de la declaratoria de guerra contra estos grupos terroristas. Considera que el liderazgo del presidente Nayib Bukele en el combate a la delincuencia organizada marca un modelo a seguir para otros estados que por años han luchado contra fenómenos similares a las pandillas. Ese resultado asegura que permitirá en el corto plazo el desarrollo que debido a la situación de inseguridad se le negó al país. Afirma que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido el único capaz de atacar frontalmente y con herramientas legales a los grupos criminales en El Salvador y que los resultados confirman los éxitos de esas medidas. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios. Veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Presidente Nayib Bukele inaugura moderno parque de diversiones en el Puerto de la Libertad donado por gobierno de la República Popular China. Va a incluir 14 puentes, dice el FMLN que hicieron 21 puentes, cierto pues, pero en 10 años. Entonces solo en esta calle van a ser 14. En la calle de Punta Mango 7, ahí están los 21 de los 10 años de frente, en 2 calles. Y chiquito, ¿verdad? No como el de Sur City o el que estamos haciendo en La Chadura o el viaducto de los Chorros, que va a ser un puente de 1 kilómetro. Aparte de eso, toda la carretera va a tener cableado eléctrico subterráneo, o sea, no van a ver ese cablerío que está ahí, no se van a ver los cables, todo subterráneo, más seguro para las lluvias, no se caen, etcétera, no se puede electrocutar nadie. Obras de taludes para evitar deslizamientos, van a haber 7 retornos, para no parar el tráfico, que el carro se pare y se tire la línea, que van a haber 7 retornos. Va a haber la construcción del parqueo en la ciudad del puerto, aquí. Va a tener semaforización inteligente y peatonal para que no sea una autopista, pues, sino que sea una carretera con la gente que esté cursando, etc. Va a tener 5 miradores, va a tener 3 plazoletas y, por supuesto, esta obra va a ayudar no solo a mejorar Sur City, sino que va a revitalizar la economía y el turismo de nuestro país. Y en lo que respecta a Sunset Park, es importante destacar que este es el primer parque de diversiones que se encuentra frente a las costas. Esto permitirá fortalecer el desarrollo turístico de esa zona. Importante destacar que este parque tendrá una capacidad para recibir 1000 visitantes cada día y cuenta con 5 juegos mecánicos. Estos son Noria, Barco Pirata, Carrusel, Salto de Rana y Roller Coaster. Estos tendrán costos accesibles al bolsillo de los salvadoreños y a los turistas nacionales y extranjeros que visitarán este parque de diversiones. Destacar que a partir de mañana a las 10 de la mañana estará abierto al público para que todos puedan disfrutar
de este parque de diversiones. Escuchemos. En poco más de 3 años y unos meses, hemos invertido en La Libertad casi $400 millones en el proyecto de Surf City. Una inversión que jamás se había visto, y no lo digo solo por decirlo, cuando se había invertido $400 millones en turismo. Y peor aún, cuando se había invertido $400 millones en turismo de un departamento. Vemos con mucha alegría que bajo el liderazgo y la promoción personal del presidente Bukele, la estrategia Surf City está convirtiéndose rápidamente en realidad. Al inaugurar el parque de diversiones Sunset Park y seguidamente el nuevo muelle turístico de La Libertad, esta región se rejuvenecerá vigorosamente como un hermoso escenario turístico a lo largo del litoral del Pacífico. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Muy buenas noches, ministro. ¿Cómo está? Buenas noches, Armando. Buenas noches a todas y todos los salvadoreños que nos sintonizan a esta hora y que se informan de los últimos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, especialmente en temas de seguridad. Claro, mira, y antes de pasar a estos temas de seguridad, su primera reacción de Sunset Park, que recibirá alrededor de 1,000 turistas al día en el Puerto de Libertad, según el presidente Nayib Bukele, ha de ser unos atardeceres preciosos, ministro. Bueno, es un parque de diversiones único en la región. Es el lugar también donde está ubicado, bien cercano a la capital. Claro. Esto es posible debido a estos buenos resultados que ha obtenido el señor presidente de la República en temas de seguridad. Yo estoy 100% seguro que si esto hubieran intentado hacerlo en otra gestión, pues ya los pandilleros estuvieran apoderados del sector. Solo podría llegar poca gente que más o menos podría ser lugareña. Lo que ellos dejaban entrar. Lo que ellos dejaban entrar, o gente de su mismo ambiente, etcétera, etcétera. Es algo de mucho beneficio para todo el país. El turismo genera muchos ingresos, claro, un buen indicador de economía. Nosotros estamos muy contentos con eso que se ha dado anteriormente. Para la semana de agosto, haciendo patrullajes por el sector, todavía no estaba concluido todo, pero se veía ya el ambiente de la población que pasaba cercano al lugar. Tomándose fotos, preguntando cuándo lo abren. Y estaban en pruebas y la gente ahí muy entusiasmada. Así que, bueno, este es un regalo del señor presidente para todos los salvadoreños, algo que va a dinamizar la economía del Puerto de la Libertad y que está como parte de todo ese programa de Surf City. Por supuesto. Bueno, y es que esto tampoco no fuera posible, como usted lo dice, ministro, sin que el tema de seguridad haya avanzado. Y de hecho, con esto queremos comenzar hablando de este espacio de la entrevista y con esta nota contexto. El Gabinete de Seguridad expuso, de hecho, los principales resultados del operativo Poseidón .2. Fuertes golpes asestados a estructuras vinculadas al narcotráfico. Con pocas horas de diferencia dejaron el decomiso de 2 importantes cargamentos de droga. Un poco de contexto en la siguiente nota. Se trata de 3.640 kilos de cocaína valorados en $91 millones que en menos de 48 horas fueron ubicados por la Fuerza Naval en 2 embarcaciones con motores especializados para navegar a velocidad. En el registro de las autoridades, se trata de la incautación más grande en lo que va de 2022. Operación realizada por la Fuerza Naval, la Operación Poseidón 2, la cual tiene 21 días de duración. Aún continuamos ejecutando dicha operación. No son operaciones sencillas y en una de ellas logramos cerrar el círculo. No solo la embarcación que traía y los tripulantes que venían del sur con el cargamento, sino también los tripulantes y la embarcación de los países del norte que iban a traer ese
cargamento. Esta operación dejó la captura de 9 narcotraficantes de diferentes nacionalidades. Los colombianos Edwin Alegría Góngora y Luis Emiro Paredes Ladazuri. Los ecuatorianos Byron Stalin Díaz Dávila, Francisco Darwin Rodríguez, José Luis Mora Baltón y los guatemaltecos Teófilo Rodrigo Juncos Mazariego, Edwin Rufino Fuentes Mazariego, Carlos Juncos Mazariego y César Ovidio Lima Herrera. 4 de las personas que han sido ubicadas tienen antecedentes en Sudamérica. Hay una persona que tiene un proceso abierto en Sudamérica por el tráfico de 443 kilos de cocaína y no se entiende cómo es que ande todavía en libertad. El ministro Gustavo Villatoro destacó el compromiso de El Salvador en el combate del tráfico de drogas internacional. Hoy por hoy seguimos siendo la única fuerza naval de los países de la región que anda realizando operaciones arriba de las 200 millas náuticas, que es donde nosotros tenemos control de ese mar territorial. En la vigencia del Plan Control Territorial estamos hablando en un aproximado de dinero de más de 525 millones de dólares en lo que va de los 3 años. Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil señaló que solo en este año se han realizado más de 1.500 capturas por narcomenudeo. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Ministro, estamos hablando de la incautación más grande de droga solo en lo que va de este año y hablamos de 91 millones en cocaína que han sido incautados en alta mar solo en la última semana. ¿Cómo logran incautar con estos barcos? Bueno, quizás antes de responder la pregunta, quiero hacer una actualización de los datos que se tienen sobre la incautación, porque los datos que se manejaban inicialmente es lo que pudimos nosotros constatar en alta mar cuando se venía navegando, pero todo esto queda ya firme cuando la intervención de la policía y la fiscalía corroboran los datos y otros equipos o más drogas que se puede encontrar. En la embarcación ecuatoriana, que es donde se habían encontrado encaletados los 1.350 kilos, se encontraron 3 kilos más, es decir que la incautación aumentó en 3 kilos más. Y obviamente esto hace que el dato general de lo que habíamos presentado anteriormente aumente. Y ya el total de la droga incautada serían 3.643 kilos de cocaína en su total, que son 91.075.000 dólares, una cantidad bastante grande. ¿Cómo es que nosotros hacemos para lograr estas incautaciones? Primero hay todo un respaldo, toda una experiencia ya de los elementos de la Fuerza Naval, específicamente la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Hay una experiencia acumulada en estos 3 años que nos permite la eficiencia. Aquí concurren varios factores. La parte conjunta que realizamos con Policía Nacional Civil y el apoyo que recibimos también de la Fiscalía General de la República es parte de lo que contribuye a estos resultados. Luego viene lo que ya mencionaba yo de la expertise de los elementos de la Fuerza Naval. ¿Y por qué menciono esto? Porque en esta ocasión hemos ubicado una lancha de construcción mexicana, que es donde iban 4 guatemaltecos, la cual tiene 3 motores fuera de borda de 350 caballos cada uno. Esa embarcación, con las embarcaciones que nosotros teníamos anteriormente, no hubiera sido posible ubicarla si nosotros no tuviéramos otra embarcación más o menos de iguales características. Y eso es posible porque en incautaciones anteriores habíamos ya ubicado embarcaciones similares a esa y gracias a la gestión de la Fiscalía General de la República fueron dadas a la Fuerza Naval para emplearla siempre en la lucha contra el narcotráfico. Y precisamente en esta operación
andábamos usando nosotros también las embarcaciones que se les habían decomisado anteriormente a ellos, con características similares a las que incautamos en esta ocasión. Para darle un dato de la velocidad que desarrolla esa embarcación que decomisamos el día sábado, el día viernes, ¿sí? Son 65 nudos, esto equivalente a 165 kilómetros por hora. Eso en el agua, en el mar, son velocidades bastante altas, bueno, incluso en tierra también. En tierra, por supuesto. Pero gracias a esos factores que he mencionado yo, fue posible hacer la incautación de estas 3 embarcaciones y de las 9 personas, más la droga. Eso hablando de lo técnico, pero viene la parte de la planificación, de la preparación para estas operaciones, sí. Y aquí es donde entra los componentes del Plan Control Territorial y la política en contra del narcotráfico dictada por el señor presidente de la República, porque estas operaciones obedecen a una planificación general que está considerada en el Plan Control Territorial, todas las aristas del Plan Control Territorial, que no solamente nos focalizamos en el trabajo, en la lucha o en la guerra contra las maras y pandillas y otros tipos de delitos en nuestra parte continental, sino también como política, la protección de nuestro mar territorial de 200 millas náuticas y la contribución a la comunidad internacional ya cuando vamos a realizar operaciones más allá de las 200 millas. Me llama la atención estas embarcaciones, de dónde venían y hacia dónde iban, porque por como lo cuenta, no se ve que fue tarea fácil el hecho de interceptarlos e incautar. Es correcto. Bueno, solo imaginémonos esta operación que es la Poseidón 2, va a durar 21 días, ya llevábamos bastantes días, habíamos empezado la operación el 9 de agosto. Para lograr hacer estas incautaciones no es cosa de que en una hora antes me digan, mire, va una embarcación y en una hora vamos a estar a 450 millas. Requiere gravitación, permanencia en el lugar, primer desafío. Luego viene lo que sucede ya en el momento. El LPB, lo que se conoce hasta este momento es que zarpó de Colombia de una comunidad que se llama Francisco Pizarro, de allí zarpó. Y a esa embarcación se le hizo una persecución de 2 horas, es decir, hubo 2 horas en persecución, trae 3 motores fuera de borda, es decir que no es una embarcación tan fácil, aparte que ese tipo de embarcaciones es bien difícil verlas a cierta distancia por la forma, el perfil que tienen. Pero interesante acá es que la lancha recepcionista, ellos no lograron deshacerse de todos los dispositivos, de todo el equipo que traen, porque lo que acostumbran a hacer es botar al agua cualquier evidencia que los comprometa. Porque cuando se ha conversado con ellos, ellos evitan comprometer a personas que son parte de la red. Prefieren ellos pagar que haya alguna repercusión para los que los han contratado, porque en esa ocasión asesinan a sus familiares. Entonces ellos prefieren que todo quede con ellos y no trascienda. Por esa razón es que se deshacen de todos los equipos o algo que pueda, de donde se pueda la autoridad obtener información. Pero en este caso todavía les quedó un equipo que es, ese equipo lo venían ploteando, se llama, los otros narcos, los que eran parte. Y ya después de la persecución comenzó a tener problemas la maquinaria. Entonces de Guatemala se tiene conocimiento, por eso está que lo ratifiquen las autoridades, zarpó en apoyo esa lancha de origen mexicano, pero zarpó de Guatemala con 4 personas que... A disque auxiliar.
darle apoyo para continuar con el viaje de la droga hacia su destino. Y cuando ellos siguieron dándole el ploteo a esta embarcación, a la LPB, pues un día después, esto de la ubicación de la LPB fue el día jueves a las 11:25, el día viernes a las 13:30 llegó esta embarcación al lugar donde les marcó el dispositivo, porque allí es donde se suponía estaba el LPB, pero ya estaba en custodia de la Fuerza Naval. Claro. Entonces, cuando ellos llegaron y se encontraron que había una embarcación que era de la Fuerza Naval, se dieron a la fuga y comienza la persecución ya de esa lancha que desarrolla 65 nudos. La situación que se les presentó a ellos, nosotros le llamamos en términos marineros, fue de vuelta encontrada. Vuelta encontrada es venir en oposición. Okay. Entonces eso nos ayudó a nosotros a que no tuvieran mucha distancia de ventaja con nosotros para hacer la persecución, y en media hora se había logrado ya el alcance y la ubicación de las personas. Dos preguntas puntuales. Quizás uno, cuando usted menciona LPB, está hablando de un tipo de barco, ¿no? Sí. Quizás para darle un poquito de contexto a la gente. Sí, ese es el Low Profile Vessel, que es un buque de bajo perfil. Okay. Esas son embarcaciones que vienen al nivel del agua. Como plano. Sí, al nivel de las olas, a ese nivel viene la embarcación y solo trae visto en algunas ocasiones la cabina de donde vienen piloteando. De ahí todo lo demás viene al nivel del agua, no se puede ver. O sea, digamos que de lejos difícilmente no se localiza. Entonces, a eso se le llama un buque de bajo perfil. Okay. Y luego, el día sábado, a las 12:30 del día sábado, ubicamos otra embarcación, que esa es de origen ecuatoriano. Ahí venían 2 personas también ecuatorianos, y también se le dio persecución. Esa la ubicamos a 30 millas más al sur de la ubicación del LPB. Es decir, que el LPB lo ubicamos a 450 millas náuticas al suroeste de Acajutla, y la panga o embarcación fuera de borda ecuatoriana a 480 millas náuticas. Siempre bajo la misma operación Poseidón. Sí, andamos en la misma operación. Y esto en distancia son más o menos los 890 kilómetros de la costa. También es una distancia bastante considerable. Claro. Ministro, esta droga, y por lo que usted nos menciona, una de Colombia y otra de Ecuador, ¿hacia dónde se dirigían? Bueno, según algunas información preliminar, obviamente. Bueno, por el momento no tengo el dato exacto hasta a dónde la iban a llevar, pero obviamente casi siempre pasan Guatemala, México y luego para Estados Unidos. Pero no tengo el dato si claro, LPB la iban a desembarcar en Guatemala o la iban a desembarcar en México. Ministro, hablemos de cifras macro, sobre todo, solo en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, ¿cuántos millones de dólares en drogas se han incautado? Si pueden contabilizarlo en kilos. Sí, ahí desde que se echó a andar el plan control territorial, se llevan 25 toneladas de diferentes drogas. Esto en dinero son 575 millones de dólares. Solo ubicada en alta mar, esto que acabo de mencionar es la sumatoria de la droga que se ha incautado en la parte marítima y también en lo terrestre. Pero solo lo que se ha incautado en alta mar por la Fuerza Naval desde el año 2019, que se puso en ejecución el Plan Control Territorial, a la fecha son 16.4 toneladas. Y esto son 410.7 millones de dólares. En este año llevamos 9.6 toneladas de droga, de todo tipo de droga. De esas 9.6 toneladas de droga,
la Fuerza Naval en alta mar ha incautado 7.3 toneladas de droga, es decir, más o menos un 60% de toda la droga que se ha incautado ha sido por la Fuerza Naval en alta mar. Estas 9.6 toneladas de droga que se lleva hasta este momento son en dinero 222 millones de dólares. Son datos bastante importantes, sumándole a esto que prácticamente a esa altura, geográficamente hablando, ya esa droga está a punto de llegar a su destino final. Es decir, que nosotros somos el último bastión para poder incautar o poder evitar que esa droga llegue a su punto final y a esas distancias de la costa. ¿Por qué se dan a esas distancias? Porque el Estado salvadoreño ha logrado, con el Plan Control Territorial, expulsar de nuestro mar territorial el narcotráfico. Es decir, ya no es tan fácil, ya no es rentable. Para los narcotraficantes tienen como política evitar pasar por las aguas territoriales salvadoreñas. Por eso se van a esas distancias. Y hasta ahí estamos nosotros colaborando con la comunidad internacional y siendo eficientes en la incautación de esta droga. Claro, 8 de la noche con 31 minutos. Solo quizás antes de cerrar este punto, ministro, ¿qué tan importante ha sido tanto los fondos otorgados o dados por la Asamblea Legislativa, así como las herramientas para poder hacer un trabajo eficiente y poder dar estos resultados históricos que se han dado? ¿Cómo encontraron antes la Fuerza Naval y cómo se encuentra ahora? Bueno, nosotros somos los fundadores de la Fuerza de Tarea Naval Tridente. No tuvimos, y eso se los digo yo con toda propiedad. Con propiedad. Les puedo hacer una pregunta a cualquier funcionario del gobierno anterior. Si alguna vez le dieron a la Fuerza Naval un solo centavo para que formara esta Fuerza de Tarea Naval Tridente o para que realizara operaciones en alta mar, nunca sucedió. Que ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la llegada del señor presidente Nayib Bukele al gobierno? Lo que ha sucedido es que primero es parte ya de una política de Estado la lucha contra el narcotráfico. Claro. Ya no es una actividad aislada de una persona o de una institución, ya es algo que es parte del Plan Control Territorial. Luego, para lograr mantener nosotros este tipo de operaciones, necesitamos proporcionarle todos los elementos mínimos necesarios a las tripulaciones. En la fotografía y ya en los videos que se tienen ahora sobre esta incautación, se puede observar el equipo que tienen nuestros tridentes. Sí. Cualquiera ve ahí que traen la droga, que traen a las personas y sí es una hazaña, pero tal vez desconoce el significado de todo el equipamiento. Claro, y lo que hay detrás de todo eso. Y lo que hay detrás de todo eso. Y por ejemplo, el señor presidente siempre ha dicho que hay que darle el equipo de protección de la fuerza a todos los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Y según la especialidad, el equipo es diferente. Claro. En este caso, para los miembros de la Fuerza Naval, el chaleco, que además es un chaleco antibalas, también tiene las características que al caer al agua lo hace que la persona flote. Claro. Es decir, que anda la protección antibalas y tiene pero te también, permite flotar. Le permite flotar. Cualquier situación que se presente en alta mar, la persona va a estar segura. Claro. Ese es uno. Lo otro es los medios de comunicación, la tecnología que necesitamos para poder estar dirigiendo la operación desde tierra, estar en comunicación con nuestros buques a esas distancias y también otra característica, otra capacidad que hemos desarrollado los salvadoreños, en la región somos únicos también en eso, de poder interactuar con buques de la Marina de Estados Unidos. Aquí hay varios factores
que intervienen. Uno que es bien natural y que a alguien tal vez no le puede poner atención, pero es la barrera del idioma, porque ellos hablan inglés y nosotros español. Entonces romper esa barrera del idioma, tener la capacidad de poderse comunicar cuando es necesario, también es algo que hemos desarrollado. Nosotros tenemos en nuestro cuartel general, en la Fuerza Naval, un centro de monitoreo en el cual tenemos tecnología para poder estar viendo a nuestro buque dónde está, y tenemos capacidad de poder estar de manera segura chateando con nuestros buques. Entonces, que era algo que no se tenía antes. No se tenía. Esa es una capacidad que hemos desarrollado en la gestión del señor presidente Nayib Bukele. Entonces nosotros estamos hablando, conversando con nuestras lanchas, con nuestro buque, dándole direcciones, diciéndole para dónde tiene que moverse, y de esa forma es como nosotros hacemos estas incautaciones. Interesante, ministro. Sin duda, detrás de todas estas incautaciones, como usted dice, hay un operativo, hay un plan, hay una estrategia, hay una capacitación, y qué bien que se puedan dar estos resultados porque son históricos, sobre todo. Hablemos, ministro, sobre el régimen de excepción. Cerca de 51,000 pandilleros detenidos durante este régimen de excepción. ¿Cómo avanza desde la óptica de seguridad? Bien, seguimos el plan control territorial, el régimen de excepción, obteniendo los resultados que nosotros esperábamos. Obviamente es bien importante que este régimen de excepción continúe porque es el que nos ha permitido al final ser más contundentes contra la mara de pandillas. Claro. No es porque la autoridad no tuviera la valentía o la destreza para enfrentar a la mara de pandillas, sino que tenían demasiadas ventajas. Las leyes que estaban, la forma en que estaban a ese momento, eran para ser aplicadas en un país en el cual la situación no fuera tan caótica como la que nosotros encontramos. Entonces, este régimen de excepción es el que nos ha permitido poner ante la justicia estos ya casi 51,000 pandilleros, y los resultados también de la cantidad de días sin homicidios, los índices diarios de homicidio también. Solo agosto se contabilizaba, 18 días sin homicidio. Sí, bueno, en todo lo que va del plan control territorial llevamos un aproximado de 182 días con 0 homicidios, pero si hablamos de manera específica del régimen de excepción y algunas comparaciones que podemos hacer para determinar si en verdad es eficiente y ha dado resultados. Lo tenemos que medir con algo que ya existía, pues si no, pues, estos serían los primeros datos con los que se contaría. Correcto. Pero bueno, hablamos que llevamos a este momento 152 días de régimen de excepción, y se han registrado en estos 152 días, lamentablemente 116 homicidios. Si nosotros hacemos esa operación, resulta que el promedio diario de homicidios durante el régimen de excepción es de 0.76. No llega ni a un homicidio diario. Claro. Nosotros podemos comparar eso con lo que sucedió, por ejemplo, en agosto del año 2015. En agosto del año 2015 se registraron 951 homicidios, y eso dio para ese mes el promedio de 29.61 homicidios diarios. Casi 30 homicidios diarios. Exactamente. Y nosotros comparamos eso con 0.76. Creo que, pues, sí, ese es digamos, un resultado extremadamente favorable. También tenemos que durante el régimen de excepción se han tenido los 3 periodos largos con 0 homicidios, es decir, que han habido 3 semanas en las cuales se registraron 0 homicidios, algo que era impensable en fechas anteriores. Tuvimos del 14 al 20 de mayo 7 días con 0 homicidios. Tuvimos también del 16 al 23 de julio
8 días continuos con 0 homicidios, y agosto, que ha sido, en el mes de agosto hemos tenido el periodo más largo con 0 homicidios, que se registraron entre el 10 al 19 de agosto con 0 homicidios, 10 días. Esto obviamente al compararlo incluso con los resultados que habíamos venido obteniendo en el Plan Control Territorial antes del régimen de excepción, son resultados que hablan de la decisión atinada y oportuna del señor presidente de la República en solicitar este régimen de excepción y echarlo a andar. Claro. Porque de lo contrario la situación acá, aunque había mejorado mucho, pero todavía era necesario hacer algo como lo que se está haciendo en este momento. Otro dato importante que habla sobre los resultados del régimen de excepción es que en lo que va del año, en todo el año, llevamos 91 días con 0 homicidios en todo el año. Claro. Pero recordémonos que en el 26 de marzo, que comenzó el régimen de excepción, de esa fecha a este día, llevamos 84 días con 0 homicidios, es decir, que el porcentaje mayor de 0 homicidios en este año se han dado producto del régimen de excepción. Quiere decir que el no aplicar este régimen de excepción o abogar porque este no exista o quejarse del régimen de excepción es algo bien absurdo de personas que no le tienen nada de cariño a El Salvador, no les importa la vida de los salvadoreños, no les importa el país, y por esa razón es que están hablando en contra del régimen de excepción. Yo creo que uno de los resultados, sobre todo también más contundentes que se ha tenido, es la captura de personas como estas que usted va a ver en pantalla, para que podamos también conocer su reacción, y estas acciones contundentes de la estrategia de seguridad han permitido la captura de líderes de estas estructuras pandilleríes. El pasado miércoles, de hecho, se brindó detalles sobre la captura de Byron Aristides Salazar Ramírez, alias Sleepy, que es un ranflero de esta estructura MS-13, una de las llaves que daba la autorización y las órdenes de muerte a nivel nacional. Byron Aristides Salazar Ramírez es, y aquí subrayo para que tengamos contexto, es la 9ª CIA de las 15 que gobernaban la estructura de la MS-13. ¿Qué tan representativo es capturar esta 9ª CIA de las 15? Esa persona es uno de los que ordenaban los asesinatos de cualquier persona. Ellos decían cuándo habría que matar gente y así de sencillo, como que fueran dulces los que tiraban. Y él es el 9º de 15 de los cabecillas que dirigían la MS-13. Van avanzando, ministro. Y obviamente, claro que sí, porque de esa manera seguimos desarticulando las diferentes pandillas que existen en el país. Y algo bien importante es que esta persona vivía muy tranquilamente en una colonia, dijéramos de clase media, en Santa Ana, y que no andaba exponiéndose ya a la autoridad, estaba tranquilo, y para él trabajaban todos los otros, los que se andan arriesgando a perder la vida en el campo, enfrentando a la autoridad. Así trabajan estas estructuras. Pues bien importante ese dato, porque es una persona que ya la policía venía desde hace mucho tiempo atrás trabajando, haciendo uso de todo lo que cuenta la tecnología que tiene también ya Policía Nacional Civil para lograr ubicar a esta persona, a quien además en el allanamiento que le hicieron a la habitación le encontraron un Lowe M72 de 66 ¿Y ese es milímetros. uso de guerra o uso...? Claro, ese que es el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí, es un lanzagranadas, es antitanque, o sea, no es armamento sencillo, pues. Sí. Y se le encontró también un fusil 5.56, que son pues armas letales de uso privativo de la Fuerza Armada. Eso es lo que nos encontramos. Y a esas personas es a las que estas personas de oposición dicen que hay que respetarles
esos derechos, y nosotros aún así hacemos uso y aplicamos también toda la legislación, porque si nosotros no fuéramos respetuosos también de la ley y de los derechos humanos, esa persona no estaría con vida, pues no hubieran llegado dándole voces de comandos verbales, sino que hubieran llegado de otra forma. Eso es un ejemplo de que todo lo que ellos mencionan, todo lo que ellos critican del régimen de excepción, del Plan Control Territorial, y cómo acusan a la autoridad de violadora de los derechos humanos, es totalmente falso y queda demostrado pues con hechos. Claro, hace días, bueno, ayer creo que tuve la oportunidad de poder conversar con un experto en crimen, experto en seguridad, por supuesto, y defensa, un chileno radicado en Washington, D.C., y nos explicaba y nos decía que él le llamaba poderosamente la atención que la forma de cómo están operando actualmente las pandillas es muy similar a la forma de cómo operaba antes la guerrilla. Sí, bueno, ya lo mencionaba en un principio, señor presidente, cuando empezamos a desarticular las pandillas en la parte urbana y migraron, o sea, se fueron a refugiar al campo y se empezaron a desmantelar los campamentos. Se comenzó a ver cómo actuaban. Tuvimos en el Escatal, en Cabañas, un enfrentamiento que duró bastante tiempo. Y ocupan el mismo corredor, en el cual, claro, ese fue un área que ocuparon la guerrilla, en el cual quedó demostrado que sí tenían adiestramiento y que actuaban como actuó la guerrilla. También aquí es importante que en estas ubicaciones que hemos hecho de pandilleros, hemos ubicado unos pandilleros que está registrado que pertenecieron a la guerrilla, y también se les encontró en su cuerpo tatuadas las letras del FMLN. Okay. Es decir, que son personas que, mezclados con otros pandilleros más jóvenes, les han venido enseñando esas tácticas, esas técnicas, y por esa razón es que cuando se enfrentan a la autoridad en el área, en el campo, se dan esas agresiones ilegítimas con armamento pesado con que ellos cuentan. Ayer nos decía este analista con el que estábamos conversando, Arturo Grandón, gracias, ahí producción me está diciendo el apellido, Arturo Grandón, gracias, nos estaba diciendo él de hecho que le llama poderosamente la atención y que él cree incluso que el mismo partido FMLN los ha adiestrado para que precisamente monten todas estas, agarren estos corredores, monten estos campamentos y actúen de esta forma. La forma de actuar la tuvieron que aprender de alguien que tenía esa experiencia o ese conocimiento. Y también cómo ese partido político aboga por ellos, más lo que se les ha encontrado, pues es un indicador, o se puede deducir que efectivamente han recibido ese apoyo de parte de ellos. En muchos países de Latinoamérica hablan del éxito, y uno ve como en redes sociales, en otros países, las personas de esos países que están sufriendo la delincuencia, quizás no como la que había acá con la Mara y Pandilla, porque sí, esto era un infierno acá en El Salvador. Acordémonos que estábamos como el país número 1 de los más violentos, el más violento del mundo. Y bueno, y estas personas de otros países, a pesar de que no estaban tan grave la situación como acá, pero que ellos, cuando ven todo lo que ha hecho el señor presidente Nayib Bukele en El Salvador, quisieran tener un país como este ya en temas de seguridad, y por esa razón es que lo quieren imitar, quieren replicar el Plan Control Territorial en varios países, y países que uno jamás se podría imaginar que le tuvieran admiración a El Salvador, porque son países que históricamente han tenido más desarrollo, han tenido mejor seguridad que la que había tenido nuestro país, pero que ahora pues son admiradores de lo que se está haciendo acá, admiradores del señor presidente Nayib Bukele, y es precisamente por esos resultados que hablan por sí solos, son números, pues, o sea, no es algo que nosotros
lo estamos inventando, lo estamos diciendo. Y ahora el país se ha convertido en el más seguro de Latinoamérica. Sí. Hemos ido de un extremo al otro, del extremo malo al extremo bueno. Obviamente, solo alguien que no sea salvadoreño, que no quiera a este país, va a desear que regresemos al pasado y que estemos en situaciones pues, como las que se vivían en años anteriores. Bueno, cuando nosotros llegamos, el promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes era de 50, estuvo en 100 un tiempo, 50, y así hemos venido reduciendo, de tal manera que hemos superado a Costa Rica en índices de seguridad. Y como decimos, no solamente ha sido reducción de homicidios, sino de otro tipo de delitos. Empresarios, personas que no son afines al gobierno, han manifestado que han dejado de pagar en un 95% la renta que pagaban antes del régimen de excepción, lo cual pues no lo dice el gobierno, lo dicen ellos, claro, que son los que están sufriendo. Si usted va a las comunidades donde antes no se podía llegar, ni la autoridad llegaba, que ahora ya entra los delivery, ya puede ir una persona que no es de ese lugar con mucha tranquilidad. A visitar a otras. A visitar a otras personas. Y todo esto, pues... Y la gente en el transporte también como que anda un poco más segura, ¿no? También, pues, hay muchas áreas de la seguridad que han mejorado rotundamente. Bueno, lo que acaba de verse la inauguración del Sunset Park, claro, que también el ambiente que se respira en todo ese sector es totalmente diferente a lo que se tenía antes, y eso es precisamente porque hemos sacado de circulación a la mayoría de pandilleros que operaban en todos esos sectores. Todavía falta, todavía seguimos agarrando delincuentes, hay todavía delincuentes armados que están en el campo y tras ellos andamos, y esto va a estar concluido hasta que el último pandillero esté ya en la cárcel. Claro. Hay muchos personas a nivel internacional, y quiero poner como ejemplo el senador colombiano Carlos Felipe Mejía, destacaba que el presidente Nayib Bukele tiene una aprobación popular sumamente alta en la región, pero sobre todo que El Salvador está camino a convertirse en el país más seguro de América Latina. ¿Usted lo cree así, ministro? Claro que sí. Y eso es por lo que nosotros comparamos. No son datos solamente que el gobierno de El Salvador los ponga en el tapete, sino es el resultado de encuestas que se hacen a nivel internacional, y esos son lo que nos dan estos indicadores. Y la verdad es que ¿por qué no aspirar a eso? En las primeras reuniones que teníamos con el señor presidente, el gabinete de seguridad, ustedes se recordarán que fue el primer gabinete que comenzó a reunirse todos los domingos. Sí. Nos reuníamos todos los domingos en la tarde con el señor presidente, y íbamos evaluando, íbamos viendo qué rumbo le íbamos a dar al plan control territorial. Y allí mencionaba eso, él decía, bueno, una de las metas grandes es reducir a tanto los homicidios. Luego empezamos a ver acercarnos a los niveles que tenía Costa Rica, y sabíamos que no iba a ser fácil, pero de repente sobrepasamos a Costa Rica, y decíamos, bueno, ¿por qué no podemos tener un país en paz, un país próspero? ¿Por qué no? Pues, ¿qué nos detiene? Si tenemos un estadista, un gobernante con la capacidad intelectual, con el carácter, la personalidad que requiere un país como el nuestro, claro, y también la articulación que existe ahora entre diferentes órganos de Estado, porque también ahora tenemos ya el apoyo del órgano legislativo, que gracias a Dios está apoyando todo este esfuerzo, la Fiscalía General de la República, que también se ha sumado a este esfuerzo, y todo eso es lo que nos va a permitir tener un país de primer mundo. Por supuesto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia, y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver
uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes, con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.